Quiero iniciar mi discurso y yendo atrás, necesario saber de dónde venimos y por qué estamos aquí 200 años después celebrando el forzamiento de la barra del lago de Maracaibo, hechos que se sucedieron aquí mismo, o desde aquí mismo nos bombardearon los realistas, a esos barcos de guerra entonces, hace 200 años atrás, que forzaron la barra, que no fue sino queriendo pasar desapercibidos, pero con fuego cruzado, desde allá, desde la isla de Zapara, desde el Torreón y de aquí de San Carlos, pudieron pasar Padilla, Manrique y todas esas tropas, bueno, menos el Bolívar que quedó ahí en las orillas de Zapara. Pero esta historia que hoy celebramos 200 años después, aquí en este castillo de San Carlos, construido por esclavos africanos, y hay que decirlo, todavía por ahí dicen que huele a sangre, que se escuchan gritos de dolor de nuestros negros africanos esclavizados, como muchos construyeron aquí en América. Y eso se debe nada menos y nada más que recordar en 1492, ese 12 de octubre, con el grito de horror, de terror y de pavor de Rodrigo de Triana, embarcado con Cristóbal Colón en la Santa María, y al divisar la isla española, entonces Haití y República Dominicana, dijo tierra, tierra, tierra. ¿Y por qué lo recordamos? Porque después de ese grito invadieron nuestros territorios y dejaron 90 millones de pueblos originarios ahí tendidos, caídos, muertos. Y esa es una deuda que tiene la historia y que nosotros todavía no terminamos de cobrar. Necesario recordarlo. Como hay que recordar la llegada de Colón a Venezuela en su tercer viaje, allá en 1498, desde la isla de Trinidad, por Macuro, llegó hasta Coche, Cubagua y Margarita. Y un año después aquí, Alonso de Ojeda, Américo Vespucio y Juan de la Cosa llegaron a estas tierras a las orillas de Zapara. Y desde aquí Juan de la Cosa, cartógrafo, levantó el primer mapa de lo que fue la unidad territorial nacional. Ya después, en 1525-27, nos convertimos en colonia y en provincia de Venezuela, regentada, por supuesto, por el Virreinato de Santa Fe de Bogotá. Y estos hechos seguimos recordándolos hasta 1777, cuando se crea y se funda la Capitanía General de Venezuela por real cédula del rey Carlos III. Recordamos hechos históricos. 10 años antes culminaba la Revolución Francesa y 5 años antes apenas se había liberado o se había independizado los Estados Unidos de Gran Bretaña. ¿Y por qué recordar esto? Es muy necesario recordarlo, señores almirantes, señores vicealmirantes, generales, pueblo insular, todos los que estamos aquí, porque con la fundación de la primera república, de la Capitanía General de Venezuela, son los cimientos verdaderos de la fundación de la primera república, década y media más tarde. Hechos importantes. Los Estados Unidos de Norteamérica ponen en práctica e imponen el destino manifiesto, guiados por la providencia, la posibilidad de poder salir de su frontera a invadir, a saquear, y todavía lo siguen haciendo, ya ahora no en América, en Asia, en el Medio Oriente. Y nosotros ahí también tenemos que resaltar en este momento, porque de la Capitanía General de Venezuela es la sumatoria o la integración de todos esos territorios invadidos y ocupados por el Imperio Español. Y nos basamos en la doctrina jurídica del ius possidetis iuri, lo que poseía seguiréis poseyendo. Si nosotros, señores, sacamos la cuenta de los territorios que hemos perdido desde entonces hasta estos días, miren, toda la península Guajira era nuestra, los llanos colombianos orientales eran nuestros, parte de lo que es el norte de Brasil era nuestro, las Antillas, Trinidad. Y lo recordamos porque aquí usted, señor almirante, comandante de la Armada Nacional Bolivariana, porta el uniforme dignamente y tiene sobre sus hombros las armas de la República, heredadas de nuestros ancestros y de nuestros padres libertadores. Garantizan ustedes la soberanía, la paz, la unidad de nuestro territorio, la integridad de nuestro territorio. Debemos recordar que allá en el este del país, donde nace el Esequibo, nace Venezuela.
El río Esequibo desemboca en la fachada atlántica, 400 kilómetros lineales de costa, que seguro estoy que nuestra Armada Nacional Bolivariana, como está acantonada aquí en el occidente del país, también está allá donde nace Venezuela. Y necesario, porque nosotros no podemos, almirantes, señores militares, civiles todos, pueblos unidos todos, podemos perder un centímetro más de nuestro territorio. Nunca más nosotros vamos a perder un centímetro más de nuestro territorio, y eso nos lo garantizan nuestros hermanos, nuestro pueblo en armas. Ya seguimos a 1795, el levantamiento de José Leonardo Chirino, allá en la Sierra de Perijales. Sigue en Guari, España, en 1799, y el precursor generalísimo Francisco de Miranda en 1806 trae la bandera, el primer tricolor nacional, y la hice allá en la Vela del Coro, en Lande. Después viene el 19 de abril de 1810, el primer grito de independencia allá en Caracas. Hace poco lo celebramos aquí, allá en Maracaibo, en la Plaza Bolívar. Y el hecho fundamental, 5 de julio de 1811, nosotros firmamos el acta de independencia y fundamos la primera república. Desde 1811 a 1823 fueron 12 años de guerra, donde nosotros, con nuestros antepasados, libertadores, héroes de la patria, vivieron hechos en fechas históricas que debemos recordar, como la caída de la Primera República, el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica, el decreto de guerra a muerte, el Congreso de Angostura en febrero 15 de 1819, donde se funda la Tercera República, la Gran Colombia. Y de ahí nos vamos a 1821 y damos la batalla ya en Carabobo. Pero ahí no terminó todo. Apenas era ya el preámbulo para que todo terminara. Me tomé estos minutos de introducción a este breve discurso que he preparado con la asesoría de algunos amigos, leyendo, volviendo a la historia. Tengo que destacar el asesoramiento del ilustre historiador, hoy hijo ilustre de Almirante Padilla, el de Alfonso Finol, gracias hermano, de Juan Romero y de muchos otros. Este discurso aquí es corto, encierra, adorna los hechos históricos que nos trajeron aquí a este castillo 200 años después para celebrar el bicentenario del forzamiento de la batalla dentro del marco bicentenario de la batalla naval del Lago, que se da el 24 de julio. Y yo le agradezco mucho al pueblo isleño por darme la oportunidad hace 2 años y de estar hoy representándolos aquí dignamente, como siempre lo he hecho, dando la cara por ustedes ante las autoridades militares nacionales, regionales. Todo nuestro pueblo insular, lamento que todos no pudieron entrar, pero seguro afuera me están oyendo, y esto, por supuesto, lo repartiremos para que se enteren lo que aquí aconteció hoy. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, y aquí en nuestro Golfo de Venezuela viene a reponer sus energías para emerger al día siguiente con la patria más iluminada de grandeza, soberanía y libertad. No se equivocaron nuestros ancestros añú, originarios del estuario, al llamarlo Maracaibo, que significa tinaja del sol, según el hallazgo etnolingüístico de nuestro investigador y de Alfonso Finol. Ni erró el bardo zuliano por excelencia, Rafael María Baral, al llamar la tierra del sol amada. En estas aguas nació la patria resistente e insurgente con aquellos primeros guerreros que flecharon a la expedición invasora de Alonso de Ojeda el 24 de agosto de 1499. Desde esos días le vino su nombre. Y por entonces los cronistas de la invasión hispana escucharon los nombres de Tobas, Zapara, y así creyeron que se llamaban los originales añú, y en este preciso lugar donde nos hemos congregado para conmemorar una efeméride gloriosa, oyeron por primera vez esa mágica palabra de fama mundial que nombra nuestro lago Maracaibo.
Así lo refiere el acucioso historiador Nectario María en su obra Los orígenes de Maracaibo. Nuestro lago Tinaja del Sol es el testigo perenne de la gesta patriótica y revolucionaria de nuestro pueblo. Merece pues todos los esfuerzos por salvarlo, descontaminarlo, protegerlo y convertirlo en el principal atractivo turístico del occidente del país. Más allá de su potencial pesquero y petrolero, que tiene mucho de la mejor calidad con la estirpe que de él deviene, representada en esas dos figuras cimeras que deben ser el rango paradigmático de la zulianidad, el cacique Nigales y el general en jefe Rafael Urdaneta. Asumimos la perspectiva bolivariana de la historia, la que nos enseñó Hugo Chávez, que la historia no se forma de ensamblar episodios, ni la hacen las individualidades, sino que la historia son procesos complejos, determinados por la conjunción de condiciones objetivas asociadas a la formación socioeconómica, las coyunturas geopolíticas y el factor subjetivo esencial que se da en el plano del combate de ideas, la conciencia del colectivo popular y la claridad de una vanguardia revolucionaria. El proceso político que tuvo su desenlace el 24 de julio de 1823 con la batalla naval del lago de Maracaibo se inició el 24 de junio de 1821 al concluir la célebre batalla de Carabobo. Durante 25 meses acontecieron en territorio de la actual República Bolivariana de Venezuela 54 combates, de los cuales 7 fueron navales, más 3 sitios, un total de 58 acciones de variada dimensión. Si sumamos la batalla naval del lago del 24 de julio, 12 de esas acciones fueron reveses para la patria y 3 tuvieron resultados indecisos, como lo califica el jury. Como parte de la campaña de Maracaibo, campaña del Zulia, como la prefiere llamar Maestra Ruiz, los patriotas bloquearon las costas de Coro y Maracaibo. En vista de la captura de este puerto por la ofensiva realista, el gobierno ordenó al general de brigada Mariano Montilla, comandante del departamento del Magdalena, que preparase en Santa Marta una operación contra el invasor Francisco Tomás Morales. Hagamos paréntesis para rememorar los hechos suscitados en el año 1822. Las fuerzas españolas derrotadas en Carabobo ni se rindieron ni capitularon. Optaron por reagruparse en las fortificaciones de Puerto Cabello, donde contaban con apoyo marítimo. Morales era un experto genocida antivenezolano. Desde los tiempos que fue segundo del sanguinario Boves, su ataque por vía Coro hasta los puertos de Altagracia dejó una estela de crímenes atroces. Mandó a fusilar a Domitila Flores y azotar a Ana María Campos. Intentó ocupar por sorpresa Maracaibo, produciéndose un desembarco por el río Manglar, mal llamado Cañada de Morillo, que repelió al intendente Lino de Clemente, y la gloriosa batalla de Juana de Ávila, ganada por nuestras fuerzas, pero perdiéndose su comandante, el cubano José Rafael de las Heras, protagonista del alzamiento del 28 de enero de 1821, como jefe del batallón Tiradores y Héroes de Carabobo. Un subalterno incondicional del general en jefe Rafael Urdaneta, envalentonado cuando lo nombraron capitán general en sustitución de la Torre, montó 2.000 hombres de los veteranos que estaban en Puerto Cabello en sus naves y, desembarcando por Cojoro, avanzó por la península Guajira, librando diversos combates en Sinamaica, en El Moján, hasta derrotar al general Lino Clemente en Salina Rica, lo que abrió las puertas de Maracaibo el 9 de septiembre de 1822. Morales era un hombre muy peligroso. En poco tiempo llegó hasta Bailadores, pero reculó al enterarse que Urdaneta, entonces comandante de Cundinamarca, lo esperaba con un ejército en Táriba. En su retroceso destinó tropas a enfrentarse en el sur del lago al novel intendente del Zulia, el joven revolucionario Manuel Manrique, quien estrenó su alta responsabilidad con sucesivas victorias contra el enemigo. Así fue como el tirano Morales quedó rodeado en Maracaibo. Por el sur lo perseguía Manrique, que se le colocó
en las cercanías. Por el oeste lo acechaban las fuerzas de Montilla, a las que se sumó el general margariteño Francisco Esteban Gómez. Por el este venían los refuerzos enviados por Soulé y solo faltaba cerrarle el norte marino. Donde hoy el orgullo infla nuestros pechos con el aire caribeño, Libertario de Atujei, Anacaona, Petión, Brión y Fidel. El libertador Simón Bolívar no estuvo indiferente a la situación. En enero de 1823 manifestaba su dolor de saber que Venezuela es aún el teatro de una guerra exterminadora. No descartó venir personalmente a ponerse al frente de la campaña contra Morales. En suspenso se mantuvo unos meses su plan libertador para el Perú. Tal era el carácter estratégico de extirpar tajantemente el cáncer colonial en nuestra patria chica, la CUSI. El diseño del forzamiento de la barra se trazó en reunión convocada por el general Mariano Montilla con expertos navegantes que venían sirviendo a la República en el campo de las armas. Destacan los nombres de Yoli, Beluche, Padilla y los zulianos Felipe Batista y Pedro Lucas Urribarri. ¡Que viva Lucas Urribarri! Que conocían cada marullo, cada bajo, mareo, viento en el lago donde nacieron. Nuestra escuadra se concentró en los taques en espera de las condiciones óptimas para la temeraria acción. El día 1 de mayo, el jefe de la Armada Española, Ángel Laborde, capturó en la costa de Borburata las corbetas Carabobo y María Francisca, que comandaba el comodoro Daniel y que hacían parte de las fuerzas marítimas que sitiaban a Puerto Cabello. Algunos bajeles de Beluche sufrieron daños en la defensa, luego de acudir por refuerzos a La Guaira, pero el espíritu insurgente de los nuestros convirtió este revés circunstancial en catalizador del coraje y el arrojo. El 8 de mayo la escuadra republicana entró en el lago mientras Gómez avanzaba desde La Guajira, pero fue rechazado por un ataque de Morales. Esta jugada distrajo al jefe realista que sufría de prepotencia innata y subestimó la valentía y capacidad de la fuerza bolivariana. Un solo barco encalló en las arenas de Zapara, el Gran Bolívar, propiedad del capitán francés Nicolás Yoli. Salvaron parte de la carga y lo quemaron para no ser presa del enemigo, aquí mismo enfrente de nosotros. No fue la primera vez que se realizó este movimiento náutico. Antes la hicieron en 4 ocasiones flotas piratas en el siglo XVII. Aquí en este castillo estuvo preso Henry Morgan, el pirata Morgan. Sí fue la primera, luego de construida la fortaleza artillada de San Carlos, iniciada como proyecto en 1676. Los realistas Morales subestimaron nuestra capacidad de acción naval. La autoría intelectual militar de tal acción pertenece al general Mariano Montilla, comandante general de operaciones contra Morales. La misma fue discutida por Montilla con los expertos marinos Beluche, Yoli, Padilla, Batista y Urribarri, más la consulta con indígenas originarios del lago de Maracaibo, conocedores al detalle de las mareas, los vientos típicos de la región. Solo el antibolivarianismo endémico de la historiografía paecista sobrevaluó el protagonismo personal de Padilla en detrimento de la acción colectiva de los pueblos de orilla y de patriotas meritorios como el intendente general Manuel Manrique, que ya había derrotado en Sierra Morales, y de los guerreros del mar nativos Batista y Urribarri, sin los cuales no había sido posible aquella victoria final el 24 de julio de 1823. Sin la incorporación masiva del pueblo pescador de todas las islas, islotes, penínsulas, cayos y demás orillas del estuario, que pusieron su pecho desnudo ante el fuego sagrado del combate por tener patria libre, soberana, independiente, justa y eterna. De esa fibra heroica está hecho este pueblo insular, que hoy, una vez más, realiza estoicamente los mayores sacrificios sin esperar a cambio nada, más que la herencia sagrada de Nigales y Bolívar. Pero debemos decirlo, debemos expresarlo con dolor. Hay un héroe marginado por esa supuesta historia oficial impuesta
en la Cuarta República, como igual se marginó hasta la invisibilidad al pueblo añú, legítimo habitante autóctono del lago Maracaibo. Mi percepción personal. Ese héroe de la patria inmortal se llama Manuel Manrique, natural del estado Cojedes, incorporado a la lucha independentista desde que era prácticamente un niño. Manrique, que mantuvo en jaque a Morales desde su designación como intendente en enero de 1823, se hallaba embarcado con sus tropas en la escuadra republicana y en una operación relámpago por demás atrevida y provechosa, ocupó Maracaibo el 16 de junio a pesar de la oposición que les hizo el destacamento español que la guarnecía. Destruyó las piezas de artillería que apuntaban el lago y montó en sus buques los víveres, el parque y cuanto podía ser de alguna utilidad. Severo golpe a la logística enemiga que haría rabiar al soberbio Morales. Este golpe audaz de Manrique debilitó grandemente la moral de los realistas. Souley dispuso el 5 de julio que los cuerpos que solo debían observar y divertir al enemigo se le acercaran y le combatieran. Al efecto envió 1000 hombres, los que había retomado en coro, a ponerse a la orden. Le supo usar muy eficazmente, como quedó demostrado en los combates cuerpo a cuerpo que sobre cubierta protagonizaron las escuadras aquella tarde del 24 de julio de 1823. La escuadra colombiana con 83 piezas tenía 872 hombres de dotación en 3 bergantines, 7 goletas y una fuerza sutil respetable con 13 piezas de diferentes calibres y 327 hombres de dotación. La de Morales, compuesta de 3 bergantines, 12 goletas y 16 embarcaciones menores, tenía por todas 67 piezas, 925 hombres de tropa embarcados y 497 marineros. Así, con razón, manifestó Laborde por 2 veces a Morales ser aventurada una acción naval contra fuerzas superiores, tanto por la clase de los buques y la pericia y disciplina de los que manejaban, como el número y calibre de sus piezas. La pérdida de los independentistas fue de 8 oficiales y 36 individuos de tripulación y tropa muertos, 14 de los primeros y 105 de los segundos heridos, honor y gloria. La de los realistas ascendió a más de 800 de unos y otros, quedando prisioneros 69 y 369 soldados y marineros. Baral, cuyo relato hemos seguido como guía, recopila opiniones que enriquecen la perspectiva historiográfica sobre este trascendental acontecimiento. El capitán de navío Gualterio Chit, inglés de nación, dirigió las fuerzas sutiles con acierto y bravura. Yoli y Beluche se portaron como de costumbre y puede asegurarse que todos los oficiales colombianos y los que estaban a sus órdenes acreditaron en este memorable combate que no había sido equivocado el juicio, que de ellos llegó a formarse Laborde cuando, previo al resultado funesto que debía producir la ignorancia de Morales, culpable no solo por su terquedad, sino más aún por el descuido en que había incurrido, dejando a merced de los independentistas la entrada a la laguna, en tiempo que tenía a su disposición todo lo que era necesario para haberlo impedido. Este juicio de Montenegro nos parece muy exacto, y es que de ahí somos nosotros, de sangre bravía, de nuestros autóctonos, de nuestros pueblos originarios y esos héroes de la independencia. El Yuri nos habla de 32 buques realistas contra 22 republicanos y 1970 enemigos contra 1902 los nuestros. Nuestras fuerzas tenían 96 piezas de artillería, 26 cañones y 70 carricañones. El enemigo contaba con 67 piezas, 49 cañones, 14 carronadas y 4 obuses. Morales aceptó capitular ante Manrique el 3 de agosto. El 5 se fue a Cuba con 8 barcos españoles custodiados, el altagraciano Felipe Batista. Ahí es donde digo yo un grito, el primer grito de horror y terror de Rodrigo de Triana, cuando divisó tierra, y este grito por el grito de Ana María Campos, que le dijo a Morales: capitula o monda. Triste paradoja la de los héroes olvidados, pero peor aún,
la de aquellos que terminaron sus días hundidos en el lodazal de la traición y el crimen. Ciertamente, como lo plasmó en un lienzo poético el juglar Firmo Segundo Rincón, con las acuarelas multicolores de la inconfundible voz de Don Tino Rodríguez, se tiñeron tus playas de sangre hasta la orilla en la épica batalla de Manrique y Padilla. El primero, maltratado por sus compatriotas, espera reivindicación en el Panteón Nacional y en nuestras memorias de cada día de lucha y trabajo por la patria. El otro, que fuera valiente y querido oficial, malbarató la gloria por quiméricas promesas de la avaricia. Degradado de todos sus rangos militares, cayó en mala hora asusado por conspiradores de salón que osaron intentar el asesinato del Libertador para destruir nuestro irrenunciable sueño de dignidad y libertad. Compatriotas, militares y civiles, isleños hoy, todos isleños hoy, isleños de Toas, de Zapara, de Maraca, de Caño Paijana, de Punta Manglar, de aquí de la península de San Carlos, del Bajo, esos que formaron la barra del lago, San Carlos, Toas y Zapara. Y ahí es nuestro presidente de la Cámara Municipal, Diego García. Repito, compatriotas, este territorio estratégico de la República, donde nace el Mar Caribe y se entremezclan las aguas para juntarnos a la Suramérica bolivariana, al Mar del Alba, al mundo nuevo planteado por el Libertador en su doctrina del equilibrio del universo, y la convocatoria al Congreso Anfictiónico espera mucho con toda justicia, porque ha dado muchísimo, y nuestro pueblo ansía dar mucho más por la patria de Simón Bolívar y Chávez. La riqueza cementera extraída bajo el modelo expoliador, la canalización de la barra que forzaron los héroes del 8 de mayo de 1823 para complacer el mercado de hidrocarburos imperialista, nada ha dejado a mi pueblo, nada ha dejado a mi pueblo que no sea frustraciones, pobreza y exclusión. Por eso el pueblo isleño se aferró a Chávez como ningún otro en el país, porque somos un pueblo orar y de piel. El comandante eterno nos abrazó con su grito de rebeldía. Fueron tantos los logros con Chávez que el enemigo imperialista nos lo arrebató, y con sus ilegales sanciones, sabotajes, incursiones paramilitares, intentos de magnicidio, han pretendido derrotar a su continuador, el presidente Nicolás Maduro Moros. Un aplauso, comandante en jefe. Desde aquí el pueblo insular, Archipiélago Gañú, le saluda. No volverán. ¡Viva Chávez y Maduro, carajo! Yo, como vocero del pueblo de este municipio que amo con el alma, como la amó Víctor Alvarado, pido, exijo que este bicentenario no sea, por favor, un saludo a la bandera. Que el nombre del pueblo originario Añú y Guayú, del cacique Migales, de los héroes anónimos de la gesta del 8 de mayo de 1823 y de la batalla naval del lago de Maracaibo, invocamos todos los isleños mejores energías para que se hagan realidad las legítimas aspiraciones que clama la historia hermosa de los habitantes de la primera línea de defensa estratégica naval de la patria. Hoy más que nunca, en este bicentenario del fondeamiento de la barra del lago de Maracaibo, antesala de la batalla naval del lago, 24 de julio, gritamos todos con fuerza y de pie: ¡Patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Buenas tardes, gracias.